según el índice del JP Morgan, 992 puntos. Y la pregunta es, ¿por qué está sucediendo esto cuando el dólar mal que mal se ha mantenido estable durante todo el mes pasado, ¿no? Está Julián Guarino en comunicación telefónica para explicarnos cuáles han podido ser los factores externos e internos que llevan este nuevo aumento del riesgo país. Juli, buen día. Hola, Julián. Hola, Agostina, Claudio, ¿cómo les va? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, arranca la semana con algo que era previsible en tanto y en cuanto se confirma un poco lo que habíamos hablado la semana pasada, y esto tiene que ver con factores externos, puntualmente se reafirma lo que es la posición de Donald Trump y de los Estados Unidos de llevar adelante una suba de los aranceles a la importación de productos provenientes de México. Recordemos que es una medida relativamente similar a la que se toma con respecto a los productos que ingresan en los Estados Unidos provenientes de China. La gran diferencia es que en el caso mexicano esto se toma como una especie de, en principio uno podría pensar, advertencia por el ingreso de inmigrantes ilegales, así sostiene el gobierno de los Estados Unidos por parte de México, y hasta tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, en principio no ponga un freno a lo que Donald Trump dice que es hoy por hoy prácticamente una invasión de unos 100.000 inmigrantes que estarían cerca de la frontera. Digamos, la situación puntual que desató esta medida que ha tomado Trump y el gobierno de Trump tiene que ver con esas imágenes de una cámara nocturna en donde unos 1.100 migrantes allí estaban cruzando la frontera, ¿no? Sí. En forma ilegal, que fueron en definitiva también todos detenidos. Claro, acá lo que hay es una lectura de los mercados y de los inversores, que lo que de alguna manera están viendo es que tanto la guerra comercial con China como también ahora la medida que se toma con respecto a México va a impactar muchísimo en el crecimiento mundial, es decir, va a haber menor crecimiento. Por otro lado, lo que hay también es la sensación de que se vuelve más inseguro el terreno de la inversión en mercados potencialmente emergentes, como es el caso de México, y por ende la Argentina termina sufriendo una salida de capitales adicional. En este caso sube el riesgo país porque se venden bonos de la Argentina, a lo que hay que agregarle, Agostín y Claudio, obviamente lo que ha pasado durante este fin de semana en materia doméstica, ¿no? En materia política, porque se empieza a despejar el escenario político, en realidad se empieza a transparentar que un poco la definición va a estar en una especie de juego de polarización entre el kirchnerismo ampliado, llamémoslo de esta manera, o el frente peronista, y el oficialismo, es decir, todos los movimientos políticos hasta ahora se van de alguna manera sumando para establecer este escenario. Y obviamente esto trae mayor volatilidad, amén de que tanto en un caso como en otro se empieza a descartar ya que la Argentina va a tener que llevar a cabo una especie de reperfilamiento de la deuda o reestructuración de la deuda, y esto incluso ya ha sido adelantado por parte del precandidato Alberto Fernández, es decir, ya ha dicho Alberto Fernández que eventualmente en el caso de llegar a la presidencia va a haber que sentarse con el Fondo Monetario, va a haber que renegociar la deuda, por ende los bonos que vencen más cerca en el tiempo, es decir, en el año 2020 y 2021, son los bonos que hoy por hoy están siendo vendidos en el mercado financiero internacional, y esto lo que hace es disparar la suba del riesgo país. Ahora, Juli, recién decíamos, mayo el dólar terminó bastante estable, digo, por lo menos no tuvimos esas devaluaciones que teníamos de un día para el otro. Esto indudablemente no alcanza, es decir, al gobierno hoy no le alcanza con tener controlado el dólar y dar ese mensaje también al mercado. Bueno, a ver, uno podría pensar que sí y que no. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el riesgo país puede seguir subiendo. Obviamente esto lo que va a significar es que la Argentina eventualmente, cuando decida reingresar a los mercados financieros, es decir, cuando tenga que tomar plata, digámoslo fácil, ¿no? Cuando haya que tomar plata nuevamente, que va a necesitar dólares para empezar a pagar la deuda, para pagar las importaciones, bueno, que eso va a ser prácticamente imposible, porque el riesgo país lo que muestra es la potencial tasa de interés que tendría que pagar la Argentina si quiere tomar recursos. Hoy por hoy, en 1.000 puntos básicos, esto significa como mínimo un piso del 12 o 13% de tasa anual en dólares para financiarse, que es una tasa prácticamente imposible de tomar. Es decir, mientras la Argentina esté
lo llamamos así, blindado, entre comillas, por el préstamo del Fondo Monetario, la suba del riesgo país no lo termina impactando tanto. Ahora, lo que se descuenta es que los dólares que están en las reservas del Banco Central están cayendo muy fuerte. De hecho, en los últimos 45 días, las reservas del Banco Central perdieron 12.000 millones de dólares. Entonces, la visión de los inversores es, si la Argentina se está quedando sin dólares de a poco, si el Fondo Monetario no va a volver a prestarles, si igual van a necesitar dólares eventualmente a partir del año que viene y tendrían que salir a los mercados financieros, y todo esto es un escenario sumamente complejo, obviamente que la solución para la Argentina o la salida va a terminar siendo la reestructuración de la deuda. Entonces, que esté el dólar tranquilo, uno podría pensar que a nivel interno, a nivel doméstico, obviamente tiene un efecto benéfico. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente, sí. ¿Dónde se fueron esos 12.000 millones de dólares que hiciste referencia recién? Y mira, Claudio, casi 6.000 millones, 5.500 fueron desembolsos que hizo el Banco Central y el gobierno para pagar vencimientos de 2 bonos. Es decir, son 2 bonos que vencieron y habitualmente los gobiernos ofrecen un nuevo bono para que los inversores no se lleven los dólares de los países. Lo que pasa es que en el caso de la Argentina, esta desconfianza que estábamos marcando recién en la pérdida de reservas y en la baja posibilidad de financiarse a partir de ahora, lo que hace es que los inversores se lleven los dólares y no vuelvan a reinvertirlo. Entonces, la mitad prácticamente han sido vencimientos de bonos que inversores no han reinvertido, y por otra parte hemos tenido licitaciones del Tesoro que están habilitadas por el Banco Central, es decir, ventas que se han llevado a cabo y que, por supuesto, a grosso modo, porque hay otras instancias, pero digo en general, tiene que ver con esto también. Ahora, Julián, me cuesta mucho entender esta situación. ¿No era que nosotros teníamos una super cosecha y que ahora que entrara la plata de la cosecha, que era abril, mayo y junio, qué pasó con todo eso? A ver, bueno, eso es una muy buena pregunta, Tuni, porque yo te diría al revés. El razonamiento que yo diría es, incluso con la muy buena cosecha, incluso con la idea de que estamos en el mejor momento de la liquidación de divisas y que en rigor no está sufriendo demasiado, es decir, no se registra una merma muy importante de la liquidación de divisas con respecto a años previos. Está un poco por debajo, pero no está, podríamos decir, muy lejos de los niveles previos. Lo que pasa es que sí se está acelerando la dolarización. Pero ¿cómo estamos igual que el año pasado, que hubo una sequía bárbara? Teóricamente, este año tenía que entrar un cañón de dólares por la cosecha. Bueno, justamente tenemos los mismos niveles de liquidación que el año pasado. Entonces uno podría pensar, bueno, a ver, bajo ese supuesto, que el gobierno obviamente era un escenario base, no era el escenario ideal, lo que uno podría pensar ahí es que el impacto que podría tener es menor. Ahora, como vos lo marcás, si el gobierno descontaba que iba a haber una liquidación mucho más importante, eso no se está teniendo. Estamos prácticamente en los mismos niveles que teníamos de liquidación el año pasado. Es cierto que en un contexto electoral, obviamente que se esperaba algún tipo de merma con respecto a esto, y al mismo tiempo que, a medida que pasa el tiempo y a medida que el tipo de cambio no se mueve demasiado, la especulación de aquel que tiene dólares implica que si espera durante algún tiempo y no tiene, recordemos esto, no tiene ningún tipo de obligación de liquidar esos dólares, sobre todo en el corto plazo, bueno, la especulación está dada, es decir, cuanto más espera, más probabilidad de que el dólar termine cotizando alto y que le den más pesos por cada dólar que tenga que vender en el mercado. ¿Puedo hacer una pregunta más, chicos? Obvio. ¿Por qué nos perjudica la guerra Estados Unidos-México o la guerra Estados Unidos-China? Digamos, si Estados Unidos supuestamente le vende un montón de soja a China, y entonces si se pelean entre ellos, teóricamente debería venirnos mejor a nosotros, que le vamos a vender más. Bueno, ¿por qué nos perjudica? Bueno, a ver, en principio porque lo que se especula es que esta actitud de los Estados Unidos no es una cuestión de contexto, de coyuntura. Esto es una decisión que ha tomado Estados Unidos pensando en el mediano plazo y pensando también en que China empieza a manejar inteligencia artificial, tecnología de punta, y que obviamente en algún momento, más temprano que tarde, va a pasar a liderar, va a pasar a tener prácticamente la hegemonía
en el contexto internacional. Por ende, las decisiones de Estados Unidos que se están tomando hoy, digamos, se están mirando a futuro y se entiende que cada vez va a ser más importante esta posición. Ahora, Estados Unidos tiene tercerizada gran parte de su producción en China y en otros países con salarios aún más bajos, es decir, que Apple u otras compañías, para poner un ejemplo, producen en estos países aquellos que en principio no producen en su propio país por cuestión de costos. Ahora, si cierran la frontera, si empiezan a producir en los Estados Unidos, obviamente esa producción va a ser a un salario más caro, es decir, el producto final, ese producto va a tener se encarecen los costos ahí. Entiendo. Muchísimo más caro. Esto va a generar inflación. Se dé cuenta que Estados Unidos va a empezar a enfrentar una inflación cada vez más importante, como así también que el remedio para esto va a terminar siendo subir su tasa de interés de referencia a través de la Reserva Federal. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, primero va a encarecer toda deuda que tengan tomada los países en dólares, es decir, la tasa de interés es más cara, el préstamo que tomaste, Argentina, con el fondo, va a terminar siendo más caro y por ende más difícil de pagar. Esto es lo primero. Lo segundo es, va a haber un vuelo a la calidad, es decir, van a salir capitales de los mercados emergentes para ponerse a tasa de interés en los Estados Unidos, que va a ser más cara porque va a tener que afrontar un ciclo de inflación que ya se dé cuenta que va a tener lugar. Claro, digo, la pregunta de Tuni también va a quien solamente toca de oído la cuestión económica. Del otro lado dice, pero ¿cómo es esto? Cualquier cosa que pasa en el mundo nos impacta a nosotros. Por ejemplo, hablábamos hace un tiempo de la devaluación de la moneda turca, de la lira turca. ¿Y por qué nos afecta a nosotros? Y esa famosa frase de el mundo estornuda y a la Argentina le agarra prácticamente una bronquitis, ¿no? Y cuando Porque íbamos a tener una buena cosecha tampoco nos beneficia a nosotros. Claro. Es decir, los goles a favor no cuentan y los en contra cuentan. No, Valen dos. Nos matan los en contra. Sí, bueno, ahí se ve muy bien la vulnerabilidad de la Argentina, ¿no? Siempre tomar deuda implica, ya por sí, por definición económica, cuando uno toma deuda en dólares implica que al ciclo, digamos, que viene, es decir, cuando pasan algunos meses, los intereses de esa deuda ya complican mucho más el escenario. Si tenés un déficit de lo que se llama el balance de pagos, si te faltan dólares, digámoslo en criollo, que vos tomes un préstamo en dólares, obviamente cuando pasen los meses, salvo que hayas desarrollado alguna industria que te provea dólares, de todas maneras, si no, vas a terminar complicado porque debes lo del ciclo anterior y además tenés que pagar los intereses del préstamo nuevo. Es decir, esto que ha vuelto vulnerable o muy vulnerable a la Argentina, hoy está mucho más expuesta a los vaivenes internacionales y obviamente a esa tasa de interés de referencia que maneja Estados Unidos. Claro. También hay que decir que Estados Unidos y China ahí cada uno está mostrando sus cartas, pero todavía no han tomado una decisión definitiva, porque bueno, Trump había puesto allí hasta 90 días para negociar con China, todavía plazo que no ha vencido, faltan un par de meses creo todavía para que se cumpla ese plazo, ¿no, Julián? Sí, bueno, a ver, es un escenario que podría complicarse muchísimo más también. Juli, ¿nos aguantás un minutito que tenemos que ir al Senado rápidamente porque está llegando Cristina Fernández de Kirchner, allí la vemos en esta reunión de senadores. Está Diego Gabriele trabajando allí, ¿eh? Sí, Claudio, bueno, acaba de ingresar la senadora, no quiso hacer declaraciones, entró sonriente, saludando a algunos pocos militantes que estaban aquí en el lugar, ellos muy contentos, por cierto, entró sonriente, bueno, a esta reunión de labor parlamentaria que tendrán convocada por el jefe de bloque del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, la semana pasada. Por supuesto, esta reunión sirve para que hoy Cristina Kirchner pueda justificar de alguna manera no haber asistido a la tercera audiencia del juicio que se retomó hoy, en donde se leyó la acusación en la causa por vialidad en la que se encuentra acusada. Ingresó, ahora comenzará la reunión que estaba pactada para las 10:30, así que lo ha hecho en tiempo y forma, muy puntual. La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ingresó aquí al Senado. Muy bien, gracias Diego. Gracias, Diego. Bueno, ahí retomamos el contacto con Julián Marino, que te habíamos interrumpido, Juli. Bueno, sí, digamos, lo que decíamos era esto, ¿no? La Argentina está muy vulnerable en términos financieros, es un conector muy rápido el mundo financiero porque inmediatamente los movimientos de desconfianza con respecto a la capacidad de pago de los países
se manifiestan en un segundo. Lo que estamos viendo, probablemente lo que vamos a empezar a ver cada vez más, es un dólar relativamente estable en la Argentina, mucha actividad del Banco Central tratando de sostener esto, pérdida de reservas en forma importante, mayor desconfianza que trae justamente esa pérdida de reservas, ventas de bonos de la Argentina en el exterior, suba del riesgo país, y es un ciclo que obviamente no se revierte fácil, porque la Argentina tendría que mostrar capacidad de pago, que es lo que uno descuenta que cada día va a tener en menor cuantía, obviamente porque sí enfrenta un escenario que se llama de la restricción externa, es decir, donde tu saldo comercial es levemente superavitario, pero porque hay una recesión brutal en términos domésticos, y eso tiene un límite, ¿no? Tiene un límite porque genera mucha tensión a nivel doméstico, y porque además el país no puede ser o no puede frenarse porque le faltan dólares, por lo menos no puede frenarse durante años porque le faltan dólares. Ahora, Juli, vos decías, probablemente lo que empecemos a ver es un dólar más estable, como hemos tenido en las últimas semanas. ¿Cómo lo ves en el escenario electoral, pero ya más cerca de las elecciones? Porque esto es más bien especulativo, es decir, hay una variación en el mercado en función a distintos anuncios de candidaturas, la fórmula Fernández-Fernández. En un mes, el 11, si no me equivoco, el calendario, se presentan las alianzas, y el 22 las candidaturas, ¿no? De junio. Sí. Ahí se va a definir más el panorama, ¿no? Claro. Exactamente, 12, es decir, a las 12 de la noche del 12, ¿no? Hay que presentar las alianzas, y a las 12 de la noche del 22, último plazo para presentar las listas. Bueno, cuando eso suceda y ya se concreten entonces los nombres, ¿vos cómo ves la cuestión del dólar? ¿Se espera mayor volatilidad? Sí, por supuesto, porque el Banco Central tiene un límite, es decir, la noticia de que el Banco Central pierda 500, 600 millones de dólares en el día, obviamente es una noticia que, aunque nos enteremos 24 o 48 horas más tarde, de todas maneras tiene un impacto, es decir, eso va a generar. De hecho, yo no descarto que a lo largo de esta semana veamos mayor volatilidad que las semanas previas, ¿no? Es decir, que tengamos un dólar que lentamente va a ir trepando, eso sin ninguna duda. Lo único que nos va a ahorrar el Banco Central es una escalada demasiado brusca. Siempre se terminó analizando la candidatura del presidente Macri como un factor relevante en materia de la cotización del dólar. ¿Por qué lo decimos? Porque durante algún tiempo, recuerdan ustedes, cuando el Círculo Rojo, y de esto seguramente sabe también mucho más Tuni, pero cuando el Círculo Rojo empezaba a presionar al presidente de la Nación para que se baje de la candidatura y que las fuerzas de Cambiemos impongan otra fórmula, fue en ese contexto que el presidente Macri recibió el apoyo de los Estados Unidos, la llamada de Donald Trump, la venia del Fondo Monetario para intervenir en el mercado. Es decir, el respaldo hacia un tipo de cambio relativamente estable está dado por dólares que proveyó el fondo, y políticamente por un espaldarazo por parte de Donald Trump. Esto, cierra su primer capítulo el día 22. El día 22 hay que definir las fórmulas, o uno podría pensar quiénes van a ser los candidatos o los principales precandidatos de cada espacio, y hasta ahí va a llegar en principio Mauricio Macri. Es decir, Mauricio Macri encabezaría la fórmula del oficialismo, y a partir de ahí hay como una lectura que podría preanunciar que el dólar podría empezar a moverse un poquito más rápido. Obviamente esto va a ser controlado por el Banco Central, pero está claro que bajo ningún aspecto el dólar puede quedar en estos 46 pesos de acá hasta octubre, que es una especulación muy frecuente, pero que obviamente no puede tener lugar, porque sencillamente esto habilitaría, yo creo, una especulación mucho mayor a que el dólar se termine disparando de una forma mucho más violenta, ¿no? Que es lo que nos está pasando. Claro. O sea que la perspectiva es aún más difícil. El viernes ya medio se notó que había mucha tensión, ¿o no? Sí, el viernes las reservas del Banco Central perdieron más de 500 millones de dólares. Este es un dato que yo creo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque empezamos a ver, ¿no?, que existe una propensión cada vez más importante a intervenir en el mercado para tratar de controlar el tipo de cambio, pero se pierden muchas reservas en ese sentido. Obviamente el Banco Central no puede perder la cantidad de reservas que está perdiendo,
Es cierto también que parte de eso es cancelar los bonos que tiene la Argentina y que aparte, como dice el propio Banco Central, los dólares están para eso. Este es el mensaje que baja desde el gobierno, ¿no? Tenemos los dólares, nos prestó el Fondo Monetario, nos lo prestó para eso, para pagar los bonos y para eventualmente hacer frente a la salida de capitales que se genera cuando el país despierta incertidumbre. Ahora, eso tiene un límite. Está claro que el Fondo Monetario no va a seguir prestando dinero. Es más, digamos en términos sencillos que el propio Fondo Monetario está conspirando contra sí mismo porque ha habilitado la venta de dólares ante un contexto de fuga de capitales, que es algo que tiene expresamente prohibido en su estatuto. Entonces, ahí hay una apuesta política que excede al propio Fondo Monetario y que obviamente allí Estados Unidos tiene una injerencia enorme. Bien, Julián, y otro tema también es que la pregunta que surge es, con todo el dinero que ha dado el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno pensaba que con eso alcanzaba para financiarse hasta fin de año, ¿ese dinero alcanza? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque habría que empezar a plantearse, Claudio, qué va a hacer el gobierno o cómo el gobierno va a tratar de inducir a los inversores que tienen que renovar. Claro. Es decir, hoy por hoy se supone que alcanza y obviamente digamos que sí porque es el escenario más probable. Ahora también, por ejemplo, este mes le vencen al gobierno, le vence un bono que se llama el bono dual, del cual ya renegoció una parte, vencía más de 2.000 millones de dólares y aproximadamente va a tener que desembolsar el Banco Central unos 1.200, 1.300 millones de dólares, que ya tiene descontados que ese dinero va a bajar de las reservas, es decir, que esos son bonos que no se van a renovar. Y por otro lado le vencen otros bonos que a veces no aparecen en el análisis, pero que hay que tomarlos en cuenta, que son las letras del Tesoro. Es decir, son bonos domésticos, pero que también suscribieron inversores de afuera, que vencen unos 1.000 millones de dólares, y hay que ver realmente si el gobierno, a medida que se vaya acercando a las elecciones, va a poder renovarlos, o en todo caso son dólares que también van a ir yéndose de la reserva. Julián, muchísimas gracias, Como siempre, un placer. Gracias. Gracias.